Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voces Clínicas. Este es el último episodio de esta segunda temporada. Gracias por los que nos han estado siguiendo durante este tiempo. Quisimos cerrar con un tema que me parece es bastante importante al momento de empezar a abordar un caso clínico. Usualmente se llega con dos temas al consultorio en estos tiempos, ya sea que llegue un consultante pidiendo apoyo para el tema de la depresión o el tema para la ansiedad. Eh, Diferentes corrientes clínicas van a hacer algo con estos temas, no se trabaja del mismo modo, pero parece que es como ya un tema bastante del dominio público. Cualquiera de estos dos, hablar de ansiedad o depresión se puede escuchar en cualquier espacio, pero el día de hoy estamos justamente para hablar un poco sobre qué se entiende, por lo menos desde el campo de la psicología y en específico del campo conductual, sobre el tema de la depresión. ¿Qué es la depresión? ¿De qué se habla con este tipo de concepto? ¿Tendrá o no tendrá que ver con lo que usualmente se piensa cuando uno llega al consultorio pidiendo ayuda? Todo eso y más lo vamos a estar platicando en esta oportunidad y para ello tenemos como invitada a una experta en temas de la conducta, en temas de conductas depresivas, que lo vamos a ir desarrollando poco a poco, a Laura Mesa. ¿Cómo estás, Laura? Gracias por aceptar esta invitación. No, hola Iván, pues muchas gracias a ti por invitarme a este espacio. Para mí es un gran placer estar aquí. Muchas gracias, Laura. Bueno, entonces, empecemos con este tema y justamente creo que una de las principales tareas que tenemos en esta ocasión será definir un poquito de qué estamos hablando con este tema de la ansiedad. Entonces, platícanos un poco, a partir de tu experiencia, a partir de tu modelo clínico, ¿cómo se entiende lo que es la depresión? Ok, bueno, antes que nada me gustaría aclarar una serie de términos para que estemos en la misma sintonía, ¿vale? Ah, cuando me refiero a conducta, hago referencia a todo lo que hace el ser humano, es decir, tanto la conducta observable como la no observable, emociones, pensamientos, sensaciones fisiológicas y la parte motora. Eh, En términos muy generales, la conducta es la interacción del ser humano con su medio ambiente, ¿vale? Entonces, partiendo de ahí, van a haber tres mecanismos por los cuales nosotros vamos aprendiendo. Uno es el aprendizaje unistimular, que hace referencia que a partir de un único estímulo que es incondicionado, pues aprendemos, ¿vale? Los estímulos incondicionados están relacionados con la supervivencia y la adaptación. Entonces, otro mecanismo de aprendizaje es el condicionamiento clásico, el cual hace referencia a que un estímulo incondicionado se empareja con un estímulo neutro en varias ocasiones, dando como resultado que este se convierta en un estímulo condicionado, ¿vale? Mm, un ejemplo sería el famoso experimento de Pavlov con los perros, cuando le presentaba a uno la comida y entonces este perro empezaba a salivar. El estímulo incondicionado en este caso es la comida y la respuesta incondicionada es la salivación. Que normalmente las respuestas incondicionadas son esta parte de los reflejos o emociones y sensaciones fisiológicas, ¿vale? Entonces, el estímulo neutro en un inicio era el sonido de un metrónomo y posteriormente se fueron emparejando y una vez que posteriormente se dio cuenta que una vez solo mostrando o enseñando el sonido del metrónomo, el perro empezaba a salivar, ¿vale? Como en términos más aterrizados en nuestro día a día, un ejemplo sería cuando estás con tu novia y a lo mejor pasas momentos agradables con ella, sientes sensaciones de alegría, bueno, la emoción de alegría, sientes mariposas en el estómago, notas que la comisura de tus labios se eleva, etcétera, ¿no? Y notas que tiene un perfume que es muy especial para que es muy característico de esa persona, ¿no? Entonces, cada que la ves y notas estas sensaciones, asocia también con este aroma en específico. Entonces, posteriormente vas a un centro comercial y a lo mejor te dan una muestra de ese perfume y en automático notas que vienen estas sensaciones, ¿no? De ¿Ok? alegría, de mariposas en el estómago, sonríes, etcétera.
Otro mecanismo de aprendizaje es el condicionamiento operante, el cual hace referencia a que nosotros aprendemos, adquirimos, modificamos o eliminamos una conducta dependiendo de las consecuencias que le siguen, ¿vale? Y aquí vamos a hablar de dos procesos, del reforzamiento y del castigo. El reforzamiento hace referencia a que una conducta es más probable que se vuelva a presentar de acuerdo a las consecuencias que normalmente suelen ser agradables, ¿no? En realidad, el reforzamiento habla más de un término estadístico y una de las cualidades de estos estímulos o de las consecuencias suele ser que son agradables, ¿ok? Y por otro lado tenemos el castigo, que es, hace referencia a que sea menos probable que una conducta se vuelva a presentar. Tenemos tanto el reforzamiento positivo como el reforzamiento negativo. El reforzamiento positivo y el castigo positivo hacen referencia a sumar, agregar, adherir algo a lo que está pasando. Y la parte negativa hace referencia a quitar, eliminar o reducir también una cualidad, ¿vale? Entonces, no tanto se va relacionando con una parte agradable o desagradable, sino más bien a una parte estadística. Y repito, nuevamente, muchas veces, pues el que sea un reforzamiento se asocia, o una de las cualidades de estas conductas, de las consecuencias, es que son agradables. Y y en el castigo, una de las características de estos estímulos consecuentes es que sean desagradables, ¿vale? Por ejemplo, imaginemos que para ti algo que te gusta, y también otro punto a aclarar es que no todas las personas tenemos los mismos reforzadores. Cada reforzador va a ser independiente para cada persona, ¿vale? Entonces, un ejemplo sería que para ti algo que te gusta o que te motiva es el que tu pareja te dé un beso y te diga cosas bonitas, ¿no? Entonces tú sabes que una de las cosas que puede provocar esa reacción en tu pareja es que tú le des flores. Entonces, cada que le das flores, vas a obtener esta respuesta, ¿no? También depende mucho del contexto y de la situación. Un castigo, por ejemplo, un castigo positivo sería que a lo mejor no lavaste los trastes, ¿no? Entonces el castigo es sumar, adherir, agregar algo, ¿no? Y en este caso sería a lo mejor que tu novia te diga, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué no hiciste lo que habíamos acordado? Etcétera, ¿vale? ¿Sí me doy a entender? Ok, entonces, hasta este punto, parece que lo que hacemos en el día a día tiene que ver más como con un tema de qué estoy aprendiendo de lo que me está pasando a mi alrededor, de qué forma eso puede darme cierto monto de placer, vamos a decirlo así, o de gusto, contra algo que puede ser displacentero, ¿no? Más que nada es como lo que vamos aquí charlando. Ay, perdón, sí. Ok, En realidad, pues sí, en realidad estos son aprendizajes que vamos obteniendo en nuestro día a día. No sabemos realmente cuál va a ser la consecuencia. Tú actúas en función de lo que has aprendido de acuerdo a tu historia de aprendiz, a tu historia de vida, ¿no? Em, por ejemplo, otro sería que cuando tú enciendes tu laptop, a lo mejor aprietas un botón, ¿no? Y por tu historia de aprendizaje sabes que eso es algo que va a funcionar. Imaginemos que a lo mejor lo aprietas varias veces y no hay una respuesta, ¿no? Entonces, a lo mejor insistes más y llega un punto en el que te das cuenta que a lo mejor no sirve ya tu combo, ¿no? Por ejemplo. Entonces dejas de hacerlo y ya buscas otra alternativa. Entonces, todo ese acuerdo, lo que actuamos va de acuerdo a nuestra historia de aprendizaje y también de acuerdo a los estímulos antecedentes, ¿no? Por ejemplo, que se van asociando con estímulos incondicionados. Por ejemplo, a lo mejor cuando estás en una situación de se muere un familiar y viene esta sensación de tristeza, ¿no? Hay un antecedente que va a generar una respuesta. No sé si me voy a entender. Y bueno, estos mecanismos de aprendizaje realmente van a estar pues asociados. Los separamos porque es más fácil o es una forma en cómo nosotros podemos explicar el comportamiento. ok, entonces podremos pensar que no necesariamente
es tan sencillo decir esto se refuerza, esto me castiga, esto me refuerza, esto me castiga, sino que están, digámoslo así, como todos compaginados en el entorno y ya es como tarea del clínico, más o menos ir ahí, supongo que haciendo como esta división, ¿no? Haciendo esto es lo que se utiliza para reforzar, esto es lo que castiga, y es más o menos, ¿no? De lo que vamos Ujú, ahorita hablando. Me llama mucho la exacto. atención. Entonces, si más o menos esto se trata de cómo estoy aprendiendo cosas y qué consecuencias tienen esto en el mundo, cuando estamos hablando de este tema de la depresión, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos aprendiendo entonces? ¿Cómo se está aprendiendo ahí? Ok. Bueno, antes que nada vamos a ver qué es la depresión, y la depresión se caracteriza por un estado de ánimo de tristeza, de morir irritable, anidonia, hay más presencia de rumiación, es un problema psicológico, ¿vale? En el cual, pues, a raíz de un evento o una serie de eventos, la persona va cambiando su comportamiento para adaptarse a esa situación, o para que sea más funcional su actuar, por decirlo de alguna forma. En este caso, lo que sucede en la depresión es que hay una disminución de los reforzadores positivos. Esto significa que la persona empieza a dejar de hacer actividades que son significativas para, para sí. Y también hay un aumento de conductas que son reforzadas negativamente, que van más asociadas a la evitación y al escape. Un ejemplo sería a lo mejor que entras a un lugar nuevo a trabajar y notas que no estás creciendo, ¿no? O sea, como que te dicen no va a haber oportunidad de trabajo, no te llevas bien con tus compañeros, a lo mejor cuando intentas interactuar con ellos, pues te rechazan, etcétera, ¿no? Entonces esto va haciendo que haya un bajo nivel de reforzadores positivos y empiezas también a lo mejor a aislarte, ¿no? Ya cuando tienes a lo mejor una reunión con tus compañeros, evitas el ir a esa reunión. Cuando salen a tomar café, pues no vas con ellos. A lo mejor a la hora de la salida, cuando van a comer o a cenar, etcétera, también evitas estar con ellos. Entonces, es como va generando otras consecuencias el que nosotros vayamos escapando y evitando estas situaciones que también van generando esta pérdida, esta tristeza, esta pérdida de energía y que nuevamente vuelven a retomar este círculo de la depresión. Ok. Me llama mucho la atención que mencionas que estos son reforzadores negativos. ¿Son diferentes al castigo o estamos hablando más o menos de lo mismo? No, son diferentes al castigo. En el reforzador, ten en cuenta que los reforzadores hacen referencia a que sea más probable que una conducta se vuelva a repetir. En el castigo Ok. es menos probable, o la función que tiene es que sea menos probable que una conducta se repita. Muchas veces solemos confundir a lo mejor el castigo con el reforzamiento negativo. En el reforzamiento negativo hace referencia a quitar, por decirlo como de algún término, quitar cosas que son desagradables, para que sea más fácil, a lo mejor más sencillo, quitar cosas que sean desagradables para la persona, ¿no? Y en el castigo le otorgamos cosas que son desagradables o le quitamos cosas que son agradables. Ok. Suena bastante interesante, ¿no? Porque el castigo es como te voy a poner algo que no te gusta, como entonces en este ejemplo que das sería te voy a castigar obligándote a ir a una reunión con tus amigos del trabajo, ¿no? Con tus compañeros de trabajo. Pero acá se trata de quitar algo que no me gusta. Y aún así, parece que hay algo extraño, porque estamos hablando de algo que me hace sentir triste, de algo que no me permite a lo mejor levantarme, hacer otras cosas que sí me gustan, ¿no? ¿Cómo es que de repente quitarme cosas que se supone que me desagradan, parece que también me causan una situación muy desagradable? Ok.
Hay dos tipos de evitación, la evitación pasiva y la evitación activa. La evitación pasiva hace referencia a que no empleamos una solución que pueda erradicar el problema y el problema de raíz, por decirlo de alguna forma, y la evitación activa hace referencia a que empleamos actividades o alternativas que nos ayudan a erradicar ese problema. ¿Vale? Entonces, lo que pasa en muchas ocasiones es que en la evitación o en el escape, nosotros también, pues, vamos dejando de hacer actividades que son reforzantes para nosotros. A lo mejor el que tú dejes de estar, a lo mejor tienes esos problemas en el trabajo, ¿no? Y esto hace que también vaya afectando otras áreas de tu vida, ¿no? A lo mejor cuando estás con otras personas empiezan a venir estos pensamientos constantes, ¿no? ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Otra vez me lo voy a encontrar? ¿Qué les voy a decir? ¿Cómo lo voy a afrontar? Etcétera. Y no hace que te enfoques realmente en disfrutar la actividad que estás haciendo. Y a lo mejor esto se va emparejando. Y cuando estás con tus compañeros, nuevamente viene como este pensamiento. Cuando estás haciendo otra actividad que te gusta, a lo mejor nuevamente tiene otra vez esos pensamientos y estas emociones que son desagradables. Entonces, para dejar de sentir esa sensación de incomodidad, empiezas a hacer otras conductas que son reforzadas negativamente, como por ejemplo a lo mejor el estar en tu celular, el empezar a ver series, el dormir, no sé, el procrastinar, etcétera. No, o sea, realmente esas conductas que no te ayudan a modificar, esas conductas pasivas, de evitación pasiva, no te ayudan a resolver el problema, pero a corto plazo te están ayudando a disminuir el malestar y es una solución como muy rápida, por decirlo de alguna forma. Cuando a lo mejor la evitación activa o un comportamiento que te ayudaría a conseguir tus objetivos sería el enfrentar esa situación. No saber qué es lo que está pasando, a lo mejor afrontar esa situación con tus compañeros, preguntarles qué es aquello que les incomoda, empezar a establecer límites, a lo mejor cuando tú notas que viene una crítica, saber cómo afrontar esa crítica, etcétera. Lo que realmente ayudaría a resolver esa situación. Entonces, no sé si respondo tu pregunta, muy fui por las ramas. No, creo que ahí tenemos un punto bastante interesante, ¿no? Porque parece que podemos encontrar soluciones que más que crear una solución que se mantenga, solamente lo crea por un momento, listo, ¿no? Se acabó. De repente me comentas que en lugar de buscar, no sé, como dices, ¿no? ¿De dónde viene la crítica? ¿Por qué de alguna manera se está dando esta situación en el trabajo? Los evitamos, no vamos al trabajo, no vamos a las fiestas, no hablamos con las personas. Y eso parecería que de repente es algo que tenemos como muy a la mano. eh, y si de alguna forma eso lo tenemos, digámoslo así, como para tomarlo fácil, para solucionarlo fácil, todo esto que tú vas comentando, estas otras alternativas, entonces no están en el entorno, porque si se aprende de ahí, y yo he aprendido a mejor evito, mejor voy y hablo contigo, parece que están faltando de alguna manera, o más o menos ahí cómo se tendría que ir captando, como esta otra forma de entender el problema. Bueno, déjame ver si entendí tu pregunta. Entiendo que, bueno, desde la perspectiva conductual el contexto influye bastante y el contexto no solo abarca el momento presente, sino también la historia de aprendizaje. Esa historia de aprendizaje pues implica a lo mejor tanto los déficits y excesos conductuales que tenemos, que en este caso sería pues habilidades o a lo mejor esta dificultad para regular nuestras emociones, estas habilidades para relacionarnos de forma eficaz con los demás, tomar decisiones, etcétera, ¿no? A, a raíz de esto puede haber habilidades que hemos generalizado en nuestro entorno y puede haber otras habilidades que nos cuesta que nos cuesta aplicar en entornos como muy específicos. Entonces puede que a lo mejor en una de esas situaciones, cuando nos enfrentamos a un cambio, esa habilidad nos cueste trabajo ponerla en práctica. Y también viene por a lo mejor una serie de pensamientos o creencias que tenemos.
¿no? Debo de caerle bien a la gente, no debo de decir que no, etcétera, ¿no? O como es mi jefe o como son mis compañeras de trabajo en esa situación en específica, debo de quedar bien con ellos, ¿no? Y a lo mejor en casa, con su familia, con sus amigos, es más fácil establecer estos límites que con personas con las que tiene un vínculo laboral, por decirlo de alguna forma. No sé si te referías a eso o no. Sí, o sea, más o menos, si vamos aprendiendo del entorno y de las experiencias, ¿cómo es que de repente podemos hacer llegar experiencias diferentes a entornos en los que hemos aprendido a hacer lo mismo todo el tiempo, ¿no? Ah, ok. Bueno, en este caso, pues ya nos vamos a pasar como a la parte de la intervención. Y es importante mencionar que el paciente, bueno, el consultante debe comprender su análisis funcional. El análisis funcional nos permite identificar por qué o para qué una persona está actuando de cierta forma, ¿vale? Que conozca cuáles son esos estímulos antecedentes, cuál es la respuesta que él tiene y cuáles son las consecuencias de su conducta. Obviamente esto lo vamos aterrizando en términos más sencillos y le damos la información que el paciente necesita para que pueda comprender qué es lo que está sucediendo, cómo es que se mantiene su conducta y si es posible identificar cómo se va originando, ya que en muchas ocasiones tampoco es posible identificar cómo se origina a lo mejor el problema que se está presentando, debido a que a lo mejor esta persona ha estado expuesta también a situaciones de incontrolabilidad, ¿no? Esta parte de indefensión aprendida, ¿no? A lo mejor la persona estuvo en un entorno que fue muy violento y cuando intentaba modificar o cambiar su entorno a través de expresar cómo se sentía o de establecer límites o no sé, etcétera, no fue reforzado este comportamiento. Entonces, varias veces que lo intentó, se dio cuenta que no había ningún cambio, entonces pareciera que no hay como alguna posibilidad de modificar esta situación y que pues normalmente va de la mano con un déficit de habilidades y ciertas creencias que no nos permiten a lo mejor conseguir nuestros objetivos ya más a largo plazo. Entonces, em, sí, eso por un lado. En ocasiones nos cuesta identificar cuál es la situación de origen, porque a lo mejor había una serie de eventos que se han presentado desde hace bastante tiempo y que esta parte de la depresión ha estado presente durante mucho tiempo, ¿no? A lo mejor como la distimia, ¿no? En que hay periodos donde está más latente y otros en donde pareciera que ya no está presente. Una vez que identificamos, si es posible, cuál es el origen, vamos identificando qué es lo que está manteniendo esta conducta. No significa que todas las personas vayan a presentar los mismos síntomas, ¿no? Todo va a depender de cada persona, de su historia de aprendizaje, y muchas veces los síntomas vienen relacionados también con la desorganización. ¿Por qué pierden esta rutina que tienen? Por ejemplo, alguno de los síntomas es esta parte del insomnio, entonces, o hipersomnia, ¿no? Eh, pueden empezar a perder ciertos horarios como la hora de comida, a lo mejor la hora de pasar tiempo con familia, el hecho de tener alguna actividad libre y se van enfocando como en otras actividades que no pueden ser tan reforzantes a lo mejor. Entonces, una vez que identificamos cuál es el origen, si es posible, vamos a pasar a cómo es que se mantienen estas conductas. Y para eso va a ser importante que identificamos qué es lo que está haciendo el paciente en su entorno. Y uno de los instrumentos que ocupamos es un registro en el cual va anotando de forma como muy sencilla en un inicio, porque a lo mejor se les hace pesado el empezar a registrar cuáles son esas actividades que están haciendo, ¿no? Y ya una vez en sesión vamos preguntando qué es lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? Cuando peor se sentían a lo mejor, que para ellos es más fácil identificar esta sensación, ¿no? ¿Cuándo fue el momento o de este día que más tristeza sentiste? ¿No? También ellos lo van puntuando para que sea más fácil y no se les olvide. Y ya una vez que identificamos ese momento, agarramos esa parte de todo el contexto
y vamos haciendo preguntas que nos ayuden a identificar qué era lo que pasaba por su mente, qué era lo que en ese momento sentían, a lo mejor qué les hubiera gustado realizar, cómo se sintieron después de realizar esa conducta, ¿no? Ya sea a lo mejor pasar tiempo en el celular, quedarse dormidos, no ir a una reunión, etcétera. Y esto nos va permitiendo identificar cuáles son esas contingencias, ¿vale? A lo mejor esa persona puede decir, no, pues es que me la estaba pasando, estaba pensando demasiado, ¿no? ¿Qué iba a hacer? Que no iba a poder solucionar esa situación, que mis compañeros a lo mejor me iban a hacer otra vez comentarios donde me iba a sentir incómodo, etcétera, ¿no? Entonces, realmente vamos identificando cuáles son esas variables y ya identificando esas variables vamos armando ese plan de intervención. Ok. Entonces, hasta este punto, quizás podríamos nada más ir como dejando en la mesa algunas partes, ¿no? Porque de repente cuando vas comentando esto de poder hacer un registro, sí parece algo bastante complejo, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a observarnos. Creo que más que nada es lo que estamos como intentando hacer aquí, ¿no? Que la persona se empiece a observar en qué momento le está pasando lo que le está pasando, cuándo pensó lo que estaba pensando, qué sintió cuando le estaba ocurriendo todo esto, porque muchas veces nos tenemos que ir abriendo camino a partir de ese como no sé, nunca me he dado cuenta, viene de la nada. Me parece que cualquier tipo de corriente clínica más o menos tiene que hacer como un poquito con eso, ¿no? Con ese no sé que se presenta usualmente. Y es interesante poderlo pensar así, o sea, de repente ir desglosando la vida de uno, cotidianidad en estos pedacitos. ¿Qué tan complicado puede llegar a ser hacer como ese desglose del día a día? Ok. Bueno, algo que me faltó mencionar es que voy a hablar acerca de la activación conductual, el cual es un tratamiento que es breve y también es económico porque no reduce el número de sesiones. Se ha comprobado que tiene eficacia esta parte de la activación, es decir, que la persona empiece a hacer actividades que sean significativas para esa persona. No solamente poner actividades porque sí, ¿no? Porque muchas veces se tiene esta confusión de que la persona debe de empezar a hacer ejercicio, debe de empezar a salir, debe de realizar, no sé, tal cosa, y que de esa forma se va a sentir bien, cuando en realidad, pues, o sea, no todos los reforzadores son los mismos para las personas. O sea, cada una, dependiendo de su historia de aprendizaje, va a tener diferentes reforzadores. Entonces, en este caso, dependiendo de qué tan intenso sea el malestar, es como vamos a empezar a, a poner estas actividades, ¿no? Es un trabajo en conjunto. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a hacer un acuerdo, el consultante y yo, para empezar a establecer esas actividades. Algo que debemos de tener en cuenta es que muchas veces ellos llegan con expectativas muy altas, ¿no? A lo mejor debo de realizar ejercicio toda la semana o debo de disfrutar cada vez que salga con mis amigos. Y en realidad, pues no es así, no todas las actividades, no siempre van a sentir placer al hacer las actividades desde un inicio. Entonces, vamos a partir de esta lista o de este registro que tenemos, cuáles son las actividades que está haciendo, vamos a identificar estos valores, qué es lo que es realmente significativos para ellos en la vida, qué les da sentido a las acciones que hacen. Y normalmente nos vamos a enfocar más en el pasado en ese momento, ¿no? Porque muchas veces cuando tú le preguntas a una persona, oye, ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué es importante para ti en la vida? Viene como este discurso de desesperanza, ¿no? Donde dice, no, pues es que ya nada tiene sentido, si lo intento, pues otra vez voy a fracasar, etc. Entonces nos vamos a enfocar más en el pasado, qué era lo que hacía antes, qué era lo que le daba sentido, qué era lo que disfrutaba hacer, en qué momento se sentía feliz, cuándo se sentía realizado, etc. Y vamos a empezar a implementar una serie de actividades y vamos a balancear el costo y el beneficio, ¿no? A lo mejor para unos puede implicar mucho costo el salir a ver a tu amiga, porque implica el tener que pararte a bañar, el tener que arreglarte, el tener que ya sea manejar o tomar el transporte público, etc. Y en realidad, pues el costo es bastante elevado para el beneficio que a lo mejor en ese momento la persona puede percibir.
Entonces, a lo mejor no es necesario que esa persona tenga que salir de su casa en un instante, si la mayor parte del tiempo, pues se la pasa acostado, ¿no? A lo mejor en ese momento podemos empezar, si es significativo para esa persona, el entablar este vínculo cercano con sus amigos, a lo mejor que empiece enviando un mensaje, ¿no? O sea, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? No sé. Y poco a poco, entonces, empezar a agregar actividades a la lista y viendo, y también esa persona notando qué tanto placer llega a sentir y qué tanto dominio de esa actividad hace. El placer va relacionado con la consecuencia a corto plazo y el dominio es como con esta experiencia, eh, mm, como con esta experiencia que tiene al realizar la conducta, ¿no? Y va más relacionado como a conductas a largo plazo. A lo mejor para una persona no es tan gratificante el tener que hacer tarea, pero sabemos que esa tarea le va a ayudar a terminar el semestre, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, a lo mejor no sintió tanto placer, pero sí sintió, o sea, sí percibió que estaba realizando esa actividad eh, de una forma eficaz y puso una puntuación, ¿no? Que normalmente va del 1 al 5 en ambos, ¿no? En dominio y placer. Entonces, es agregar actividades poco a poco que tengan un sentido para la persona. Ok. Digo, me hace mucho ruido porque como que generalmente incluso se llega con esa idea, ¿no? De que ya cambié mi alimentación, ya empecé a ir al gimnasio, pero todavía me sigo sintiendo mal. Cuando voy al gimnasio, casualmente sí se me quita todo esto, pero salgo de ahí y de repente otra vez me siento mal, ¿no? Entonces, digo, finalmente acá cada corriente va llevando como eso hacia el sentido que lo tiene que llevar, pero es bastante interesante, ¿no? Como en lugar de decirle, bueno, pues ¿por qué no sigues haciéndolo o cambia la forma en la que lo estás haciendo? Hay que detenernos a ver, ok, pero eso es importante para ti. ¿Eso en realidad sí te importa hacerlo? ¿O solo lo estás haciendo porque alguien te dijo, básicamente, que eso te va a quitar la depresión, ¿no? Entonces, cuando Exacto. Y nos... bueno, perdón que te Ujú. interrumpa. Otra Dale, dale, cosa que dale. creo que es importante de mencionar es que no solo nos vamos a enfocar en un área de la vida de la persona, sino vamos a tomar en cuenta todas las áreas y vamos a identificar em, cuáles son los valores dentro de esa área de vida y qué tantas acciones está haciendo en ese momento que le acercan a conseguir eso que quiere, ¿no? Y si no está haciendo varias acciones, entonces nos vamos a agarrar de ahí para empezar a estructurar ese plan, ¿no? No solamente nos enfocamos en un área de vida, sino en varias, porque la diversificación de actividades es lo que nos va a ayudar también a que la persona pueda obtener esos reforzadores. Más que nada reforzadores, esa sensación agradable, ¿no? Que como mencionamos, no siempre van relacionados, pero este, pues nos lo que queremos obtener es esa sensación de placer o de gratificación. Ok. Justo creo que es Ajá. lo que se va moviendo en medio, ¿no? Porque si la depresión tiene que ver con, a pesar de que me estoy quitando algo que me hace sentirme mal, me hace sentir displacer, eso me está generando más displacer. Entonces es como, ¿cómo voy a crear conductas? ¿Cómo voy a crear pensamientos, sensaciones que se vayan relacionando como con esa sensación? Y es curioso, ¿no? Porque mencionas, a lo mejor es algo que puede ser inmediato, que sí puedo hacer luego, luego, pero esto, ¿no? De que de repente tengo que hacer mi tarea, tengo que hacer algunas cosas, porque sé que a largo plazo ahí voy a empezar a sentir esa satisfacción. Entonces, ¿cómo se lidia con eso, ¿no? A partir de este modelo de activación conductual. Porque muchas Ok, veces creo que llegar como a construir algo a largo plazo puede ser un poco complejo, pero tú me dirás, ¿qué pasa ahí? ok. Bueno, cuando el consultante llega, perdón, este, lo primero que hacemos es esta evaluación, ¿no? De qué es lo que está pasando en su entorno, qué fue lo que desencadenó a lo mejor estas conductas y qué es lo que lo está manteniendo. Una vez y a la par, pues vamos utilizando estos instrumentos que nos permiten identificar qué es lo que hace en su día a día.
Entonces, una vez que identificamos todo esto y le explicamos al paciente, vamos identificando cuáles son sus valores, ¿no? El objetivo es que se le explica desde un inicio que a lo mejor no todas las actividades que, o sea, a pesar de que anteriormente le gustaban, no todas las actividades que realice van a ser gratificantes en un inicio. Es como cuando vas a la escuela, o cuando ibas a la escuela, cuando vas a trabajar. No todos los días te levantabas a las 6 de la mañana con el entusiasmo de la vida para bañarte y arreglarte e irte a la escuela, ¿no? O al trabajo. Puede que a lo mejor te levantabas enojado, como irritado, no con el mejor estado de ánimo. Entonces, conforme iba pasando el día, ya empezabas a notar que al platicar con tus amigos te sentías mejor, ¿no? Que a lo mejor al realizar bien una actividad que dejaban en la escuela o en tu trabajo, pues también sentías una sensación agradable, ¿no? Entonces, es algo similar. Cuando ellos empiezan a hacer estas actividades que en un inicio pues son sencillas y que no implican mucho esfuerzo, puede que no se sientan motivados o no tengan esa sensación de querer realizar la actividad. Sin embargo, pues tienen que empezarlo a hacer. Muchas veces se tiene esta creencia de que debo de sentirme bien, debo de sentirme motivado o hasta que yo me sienta feliz empezaré a hacer ciertas actividades. Y en realidad, pues esto no es cierto. La motivación es algo que se va construyendo. Es algo que empezamos a construir a partir de empezarnos a mover y entrar en contacto con estos reforzadores, ¿no? Igual, regreso como a esta parte de la escuela. A lo mejor no te despiertas con el mejor ánimo, pero ya cuando empiezas a estar activo en tu día a día, empiezas a obtener esos reforzadores, ¿no? Y en este caso es algo similar. A lo mejor cuando empiezas a bañarte, cuando empiezas a salir con tus amigos, no te sientes de la mejor forma, ni tienes no te sientes de la mejor forma, pero lo sigues haciendo porque has comprendido cuál es el análisis funcional o cuál es el objetivo de la intervención, ¿no? El paciente comprende que esos comportamientos de evitación o de escape son los que están manteniendo su estado de ánimo depresivo. Entonces, conforme empieza a realizar estas actividades que son significativas, por sí mismo empieza a notar que se está sintiendo mejor, que él se empieza a poner más actividades y pues en realidad nosotros no tenemos que. Llega un punto en el que, pues, en realidad el paciente ya está haciendo estas actividades sin la necesidad de que nosotros lo tengamos que programar dentro de la sesión, porque ya va porque comprende también cuál es el sentido de que realice esa actividad o esas actividades. En un inicio, claro que es muy complicado, pero el hecho de que comprenda y que su análisis funcional y que identifique que la motivación no es algo que va a salir de forma interna, sino que es algo que se va a construir y que no necesariamente tiene que sentirse bien o alegre para empezar a realizar ciertas actividades, es algo que le ayuda a que empiece a realizar esas actividades. En ocasiones, a lo mejor sí necesitamos obtener un refuerzo inmediato, una gratificación inmediata, ¿no? Y ahí va a ser importante a lo mejor que lo registre cómo se siente una vez que realizó esa actividad.